El lunes de la tercera semana de Pascua. El evangelio que toque es el de Juan 6, 22 al 29. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron al sitio donde habían comido el pan sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó: «Les aseguro, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha señalado el Padre». Ellos le preguntaron: «¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere?». Respondió Jesús: «La obra que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado». Después del paréntesis que hubo con el signo de Jesús caminando sobre el lago, hoy retomamos las enseñanzas de la Iglesia acerca de la Eucaristía. Esas enseñanzas empezaron con la multiplicación de los panes para unos 5,000 hombres y sus familias, a partir de 5 panes y unos peces. Y gracias a ello, todos pudieron comer hasta saciarse. El texto de hoy empieza recordándonos este hecho, pues inicia diciéndonos que después de que Jesús hubo saciado a los 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Tanto el signo de la multiplicación del pan como el del caminar sobre el agua muestran que Jesús es el Mesías, es Dios y es Rey, pues es capaz de satisfacer todas las necesidades del pueblo y además derrotar a las fuerzas del mal, representadas aquí por el lago embravecido. Y recordemos también que luego de la multiplicación de los panes, la gente reconoce que Jesús es el Mesías que esperaban, pues en él se cumple lo que profetizó Isaías, que cuando llegue el Mesías, el pueblo no solo no pasará hambre, sino que además quedará completamente satisfecho. Por tal motivo, la gente corre donde Jesús para proclamarlo rey. Ser rey fue una de las tentaciones a las que Jesús estuvo expuesto continuamente. Si él hubiese querido, se hubiese dejado proclamar rey. Y es muy probable que Jesús se haya visto tentado a seguir ese camino, pues oportunidades y el apoyo de la gente no le faltaron. Pero, ¿no sería mejor llegar a ser rey para de una vez por todas terminar con las injusticias e instaurar un reino de paz gracias a la autoridad y al poder del rey? Pues Jesús rechazó esta tentación y tuvo muy claro que el camino para cambiar al mundo no es el del poder ni el de la autoridad, sino el del servicio y la humildad. Pues Dios no procede con la imposición y la fuerza, lo hace con suavidad y humildad, con perdón y reconciliación, con servicio y entrega, con el respeto a nuestra libertad y con la donación total de sí. Esto significa que el único camino para cambiar el mundo es cambiando el corazón. Y cambiar el corazón es elegir vivir cristianamente en todo momento de nuestras vidas. Si todos cambiásemos nuestro corazón, el mundo volvería a ser un paraíso. Pero si nuestro corazón no cambia, no importa qué sistema político esté en el poder, sea de derechas o de izquierdas, siempre terminará en corrupción. Jesús pues rechazó esta tentación y se retiró solo al monte, presumiblemente a orar. Y mientras que la gente se quedó en el prado en donde habían comido los panes y los peces, los discípulos se subieron a la barca en dirección a Cafarnaúm. Después de esta introducción, el texto nos ubica en el relato de hoy. Dice el texto que al día siguiente la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Y al amanecer, la gente notó que la única barca que quedó, después de que los discípulos partieron,
seguía en la orilla. Sabían también que Jesús se había ido al monte y que los discípulos habían partido, pero inexplicablemente Jesús tampoco estaba en el monte. Ellos no sabían lo que había sucedido durante la noche, ni tenían ni idea de que Jesús había alcanzado a sus discípulos caminando sobre el agua. Dice el texto que, entre tanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan, sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Este verso es muy importante, pues nos dice que unas barcas llegaron al lugar en donde Jesús pronunció la acción de gracias. Acción de gracias era una de las maneras que tenía la Iglesia de llamar a la Eucaristía. Pues Eucaristía quiere decir dar gracias, y viene de dos palabras griegas, eu, que significa bueno, y charis, que significa gracia. Entonces, si el evangelista llama acción de gracias a la multiplicación de los panes, claramente se trata de un relato eucarístico. El verso también habla de las barcas que llegaron de Tiberíades, y Tiberíades es la segunda capital que construyó el rey Herodes Antipas. La primera fue Séforis, y la construyó a orillas del lago, y la llamó Tiberíades en honor al emperador romano Tiberio. Se encuentra justo frente a Cafarnaúm, incluso se puede ver desde Cafarnaúm. Era una ciudad con cultura griega y costumbres romanas, y los judíos no la querían. Sabemos que Jesús visitó muchas ciudades de Galilea, pero lo curioso, y no obstante estar tan cerca de Cafarnaúm, los evangelios nunca nos dicen que estuvo en Tiberíades. Y esta es la única vez en todos los evangelios en donde se menciona esta ciudad. El texto continúa diciéndonos que cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de él. Ellos sabían que los discípulos se habían embarcado hacia Cafarnaúm, así que se fueron para allá. Y el texto nos dice que al encontrarlo en la otra orilla del lago, ya en Cafarnaúm, sorprendidos, le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Esta pregunta es la que da pie al inicio de toda la catequesis acerca de la Eucaristía. Jesús no responde a la pregunta de cuándo llegó a Cafarnaúm ni de qué modo, pues la experiencia espiritual que tuvieron sus discípulos de verlo caminar sobre el agua fue exclusivamente para ellos. Son ellos los que en esos momentos deben saber que Jesús es Dios y que está por encima de las fuerzas del mal. A Jesús lo que le interesa es explicar su gesto eucarístico y hacernos reflexionar en la Eucaristía. Y entonces, en vez de responderles, les dice, «Les aseguro, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Es decir, me buscan por pura conveniencia, interesadamente. Me buscan porque les regalé pan en abundancia, me buscan para seguir comiendo gratis». Jesús pues les revela sus intereses ocultos bajo la apariencia de afirmar que es el Mesías y de querer hacerlo rey. Pues en realidad, que sea o no sea el Mesías, les importaba poco. Lo que a ellos les importaba era comer abundantemente y sin pagar. Entonces Jesús les dice, trabajen, pero no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. Les enseña que no deben trabajar para tener cosas materiales, y que es lo que todos hacemos. Y la razón es que los bienes materiales son solo medios, no son fines. Y trabajar por tenerlos no te hace feliz ni te prolonga la vida. Lo único que hace es separarte de quienes valen, de los buenos y honestos, y acercarte a quienes te buscan solo por conveniencia. Más bien, hay que trabajar pensando en la próxima vida, que es eterna y que vale infinitamente más de lo que vale esta breve vida temporal. Hay que trabajar pensando en ganar la vida eterna, o como dice Jesús, trabajar por el alimento que perdura y que está significado en la Eucaristía. Y en esto se trabaja compartiendo lo que uno tiene, ayudando a quienes más necesitan, siendo justos en todas nuestras relaciones y siendo veraces en todo. Pues vivir de esta manera no solo te hace feliz en este mundo, sino que hace posible
que seas feliz en la otra vida. Bueno, pues, el alimento que perdura y por el cual tenemos que trabajar, dice el texto que nos lo dará el Hijo del Hombre. Y Jesús nos puede dar ese alimento porque, según el texto, a Él lo ha sellado el Padre Dios. Es decir, Él es el elegido, el que tiene la llave de la felicidad y de la vida. Y entonces dice el texto que ellos le preguntaron, ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? ¿Qué tenemos que hacer? Esta es una pregunta recurrente en los evangelios. Es lo mismo que le pregunta el joven rico. ¿Qué debo hacer para ser feliz? ¿Qué otra cosa debo hacer para vivir para siempre? Y Jesús responde, la obra que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado. Creer en Jesús no es algo pasivo y que toca solo la mente, es algo activo y que no solo toca el corazón, sino que nos mueve y nos pone en marcha. Creer en Él es hacerse discípulos suyos y vivir como quiere que vivamos. Es hacer por Él. Creer en Él es comprometernos existencialmente con Él, es arriesgarnos y apostar por su camino, es jugarnos completamente y donar la vida por su causa. En resumen, Jesús nos pide entregarnos en cuerpo y alma a hacer la voluntad de Dios. Como conclusión, los invito a hacernos algunas preguntas. Primero, ¿en qué ocasiones buscamos a Dios? ¿Lo buscamos siempre que podemos por gratitud y cariño? ¿O lo buscamos solo cuando estamos en problemas y dificultades, cuando estamos enfermos y en peligro o pasando problemas económicos? Segundo, ¿y por qué lo buscamos? ¿Porque lo queremos y deseamos su compañía? ¿O por conveniencia e interés para que nos ayude y nos saque de aprietos? Y tercero, ¿qué tanto me comprometo con Él? ¿Qué tanto me arriesgo a vivir su camino? Es decir, ¿qué tanto creo en Él? Pidámosle a Dios su ayuda para que nuestra motivación para buscarlo sea pura, sin mezcla de interés alguno, y solo por querer estar con Él y vivir su camino, sin esperar favores. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.